¿Vale? Bueno, antes que todo, buenos días. Mi nombre es René Valdés Mijares. Yo estoy estudiando la licenciatura en Nutrición Aplicada y el proyecto que les quiero presentar corresponde a la estancia 1. Es la revisión bibliográfica que hice para mi propuesta de tema de investigación. Entonces, lo que quiero platicarles rápidamente es acerca de la importancia que tiene la nutrición para los pacientes cuando presentan heridas. Yo hice una revisión bibliográfica a donde busqué, bajo los términos de nutrición y heridas, alimentación y heridas, dietoterapia y heridas, tratamiento nutricional en las heridas, en buscadores como Google y Sayam. Y esto fue lo que yo encontré. Bueno, las heridas son mecanismos que implican una cuestión biomolecular para su recuperación. Aquí vamos a ver entonces cuál es la importancia que tiene la nutrición para que una herida cicatrice adecuadamente. Entonces, los artículos nos hablan de dos términos importantes que se agrupan en la nutrición biomolecular, que son la nutrigenómica y la nutrigenética. Y específicamente alrededor de la nutrigenética es que muchas de estas cuestiones alimenticias y los nutrimentos tienen un efecto directo para que una cicatrización se haga exitosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí que nutrigenética estudia los mecanismos de acción de los nutrimentos sobre el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma. Esta parte es muy importante para la cuestión de las heridas, ya que las heridas se van a recuperar de acuerdo a las fases que va presentando. La literatura reporta que específicamente en la fase de proliferación de una herida es a donde los nutrimentos tienen una esencial participación para que ésta se pueda realizar. Por otra parte tenemos lo que es la nutrigenética, que estudia el efecto de la variación genética que modifica la absorción, la utilización, la tolerancia, el requerimiento de alimentos o nutrientes por un organismo, ¿sí? En este caso vamos a ver que dependiendo de la alimentación que lleve el paciente va a tener el efecto directo en la modulación genética de sus células. Para el caso entonces específicamente de las heridas, es importante que el paciente en la dieta incluya los macronutrientes y micronutrientes principales, proteínas, carbohidratos y lípidos, así como vitaminas y minerales. Cada uno de estos nutrientes va a tener una participación específica dentro del metabolismo celular, aportando determinadas reacciones y por consiguiente productos que van a favorecer a las células y que éstas a su vez van a realizar una cicatrización adecuada. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver que los artículos nos hablan acerca de los efectos de los nutrientes de los alimentos sobre el genoma. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy típico, en la literatura se reporta mucho el efecto que tiene la proteína para que una cicatriz sea exitosa. La proteína, como bien se sabe, aporta aminoácidos y los aminoácidos son obtenidos principalmente de la carne, la leche, las leguminosas, los cereales. El factor nuclear que está involucrado en este caso parece ser que es el EBP alfa beta. De alguna manera todos los factores nucleares van a desarrollar o van a desencadenar procesos que van a favorecer para este caso a la cicatrización. Otro de los mecanismos que ellos proponen pareciera ser que son por parte de las vitaminas y los minerales, y uno muy específico que ellos hablan es la vitamina E, ¿no? Es un antioxidante muy bueno, parece ser que es uno de los que tiene mejor efecto y que de alguna manera tiene una influencia directa en las células cuando éstas presentan una herida. Ahorita vamos a ver por qué. Resulta ser que cuando se hace una herida en el paciente hay un proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios entonces se deben de entender que es la conjunción de muchos productos metabólicos que en este caso se llaman citocinas, que hace que esa herida esté inestable. Al tener ellos esta elevación de citocinas dentro de la herida, no permite que la regeneración celular y los procesos celulares propios del organismo se desarrollen de una manera acoplada y por consiguiente se dé la cicatrización bien.
Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Bueno, la literatura habla acerca de los radicales libres y el efecto que pudieran tener los antioxidantes para eliminar los radicales libres. Entiendas entonces que un radical libre es cuando una molécula en su órbita presenta la falta de un electrón. Entonces eso es un radical libre, se vuelve inestable. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Bueno, lo que han reportado es que todos los radicales libres tienen un efecto dañino sobre el DNA de las células. Si las células tienen un defecto en su DNA, por consiguiente la función que vayan a realizar, que para nosotros en este caso tiene que ser la cicatrización, pues obviamente no va a ser la adecuada y va a ser defectuosa. Entonces, la literatura marca que posiblemente los antioxidantes tengan un papel fundamental para estabilizar en todo caso a estos radicales libres y por consiguiente proteger contra el daño al DNA en las células. Para esto, entonces, yo encontré varios artículos a donde hacen mucho énfasis en esta parte, en los antioxidantes como una alternativa propia, actual, para que la cicatrización sea más válida, mejor y mejor. Bueno, mejor y mejor. Entonces, actualmente en el mercado podemos encontrar varias fuentes de antioxidantes. Obviamente la ideal es tener una dieta balanceada, esa es la mejor. Frutas, verduras, productos de origen animal, tomar agua, ¿sí? Si no es el caso, entonces la biotecnología actualmente nos ha ayudado proporcionándonos diferentes productos. Por ejemplo, lo podemos tener en los cereales, podemos tener cápsulas propiamente del antioxidante, tenemos suplementos alimenticios altos en proteína o propiamente complejos de vitaminas elevados en cantidad. Aquí es algo muy importante. Ellos marcan que para que el antioxidante tenga un efecto, marcan una dosis propia. Entonces estamos hablando de dosis de entre 1 y 2 gramos que el paciente debería de ingerir para que entonces se vea el efecto directamente en la cicatrización. Obviamente, aquí sí tendríamos que, se tiene que decidir perfectamente cómo sería este tratamiento, porque o se puede dar a través de los diferentes suplementos que existen o finalmente cuidar que la dieta del paciente sea la adecuada. Los pacientes en los hospitales cuando presentan heridas tienen un problema, muchos presentan grados de desnutrición. Ese es otro detalle que se tiene que tomar en cuenta para que entonces la herida que vaya a ser, a la que vaya a ser sometido, porque las heridas son de una etiología grande que son pueden ser traumatismos, heridas por cirugía, pueden ser heridas por presión de úlceras, por diabetes, por cuestiones quirúrgicas, en fin, todas finalmente tienen el mismo proceso, deben de cicatrizar. Entonces, para eso es importante que tengan buenas fuentes de nutrimentos para que este proceso se pueda realizar. Los minerales inorgánicos que más se han estudiado en relación a las heridas son el zinc y el hierro. Parece ser que el zinc es un cofactor de varias reacciones enzimáticas en donde se involucra obviamente la biosíntesis de RNA y DNA, proteínas, y aumenta que en el caso de las heridas, aumenta precisamente en la etapa de la proliferación celular. Entonces se requiere que haya una mayor cantidad de este mineral, el zinc. Por otra parte, el hierro es un cofactor de enzimas especiales para la síntesis de colágeno, que es muy importante en la regeneración propiamente de la herida y de la piel. Una baja del mineral en el organismo interfiere en el proceso de cicatrización. Al ser parte de la hemoglobina, el hierro funge como transportador de oxígeno, que es esencial para que haya una buena regeneración en el tejido y en la cicatrización. Actualmente existen compuestos, como les dije, suplementos a donde podemos encontrar una mezcla de zinc y hierro, y específicamente yo lo encontré, por ejemplo, en el Redoxon, a donde ya la empresa nos vende una cantidad adecuada que puede ser utilizada para esta situación. Otro que tiene mucho que ver y que finalmente creo, en lo particular, estoy llegando a la conclusión de que la vitamina C creo que es uno de los mejores antioxidantes, con un detalle. La vitamina C puede funcionar siempre y cuando nosotros en las primeras fases podamos controlar la cuestión inflamatoria, lo que yo les platicaba al principio. Si nosotros en la cuestión de la inflamación estamos viendo que abundan los radicales libres, si nosotros podemos de alguna manera, vamos así, estabilizar esa situación de radicales libres y combinamos, aparte de los antioxidantes que ocupemos, una vitamina o otro antioxidante como es la vitamina C,
De alguna forma, la literatura da a entender que estabilizando la cuestión de la inflamación en la herida, la vitamina C puede entrar directamente a hacer sus funciones. En este caso, en la fase inflamatoria de la cicatrización que se presenta cuando es retirado o se hace un desbridamiento del tejido, el control de la carga bacteriana, la propia etiología de la úlcera o de la herida genera grandes cantidades de radicales libres. Entonces las moléculas inestables son muy reactivas y pueden dañar el tejido sano. Entonces la literatura ha visto que la vitamina C tiene un efecto para estabilizar precisamente esa cuestión inflamatoria en la herida. Pero como les repito, por la revisión que hice, diera a entender que la vitamina C debe de ser combinada con un cóctel de más antioxidantes. Mientras los demás antioxidantes se encargan de estabilizar toda esta cuestión inflamatoria, entonces dan como que el paso libre para que la vitamina C vaya y surta su efecto como tal, ¿sí? Entonces, en esta revisión que yo presento, que yo hice y que reporto, existen estudios que ofrecen información a favor aporte del aumento en el consumo de calorías, proteínas y nutrimentos específicos. Yo solamente les presenté algunos muy generales, pero hay más, como las vitaminas, los minerales, los antioxidantes principalmente. También existe una controversia, porque así como existen cosas que están a favor, también hay cuestiones que están en contra o que están ambiguas. En el caso de estos estudios, bueno, lo que proponen sus autores es que se debe de enfatizar más, se debe de ahondar más en el tema y hacer como más pruebas para demostrar que el que funcione o no funcione el tratamiento que ellos proponen. Hay que tener en cuenta el papel que los nutrientes sobre el organismo a nivel de genes modulan, como yo les explicaba al principio, la nutrigenética. De alguna manera, el nutriente que se esté proponiendo para hacer que se module una buena cicatrización tiene que tener un efecto directamente en las células que van a ir implicadas en ese proceso, que como les repetía yo hace rato, tiene que ser en la fase proliferativa de la cicatrización de la herida. Modulan la respuesta en los procesos de cicatrización y de inflamación crónica o dando una mala cicatrización cuando ésta no se presenta. Entonces yo aquí les pongo dos ejemplos de lo que yo encontré, aparte de los demás que ya reporto. Y por ejemplo, en este caso, el escualeno. El escualeno es un derivado directo del aceite de oliva. Es una partecita, ¿sí? Que este grupo español entonces lo que hizo fue darlo en una sobredosis más alta y vio que puede modular a las células inmunes favoreciendo una mejor cicatrización, ¿sí? Aquí entonces es el ejemplo que yo les digo de los aspectos de la nutrigenómica. Dar un nutrimento específico y hacer que en estas células, por ejemplo en las del sistema inmune y específicamente en las células TH, que es a lo que ellos se refieren, tengan el efecto que ellos están buscando y mejoren la cicatrización, ¿sí? De alguna forma, este escualeno, este nutrimento, modula el que estas células se transformen y esa transformación que hacen, que pasan de una célula inflamada a una célula estable, hace que entonces el proceso de la cicatrización se vuelva mejor. Aquí hay otro ejemplo. Dice, una dieta alta en el consumo de alcohol promueve la inflamación y daños en la cicatrización de la piel en un modelo de ratas. También está lo contrario, lo que yo les explicaba. Los nutrimentos propiamente pueden ocasionar el efecto contrario. Si bien algunos nos ayudan para el caso de la cicatrización a mejorarlas, hay nutrimentos como en el caso de la grasa, elevación de esta y el consumo de alcohol que daña aún más un proceso de herida. Entonces, el artículo aquí nos marca que dietas altas en grasa con consumo de alcohol elevado promueve esta situación de inflamación en el organismo. Entonces, si este organismo, que en este caso fue una rata, la someten a una cirugía, cuando previamente ha venido ingiriendo este tipo de dietas, obviamente la cicatrización del animal no es buena, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, yo lo que les presento en mi revisión bibliográfica es el efecto propiamente del nutrimento sobre la herida. Y eso es todo. Gracias.